Muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas y todes y lo que sea? Mi nombre es Carlos Cruz, estamos en un nuevo episodio de Sociedad Diversa. Es el lunes 26 de marzo del año 2018. Ahorita estamos transmitiendo en vivo. Bueno, si no escuchan en podcast pues no, pero si no escuchan en vivo pues sí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues candente, se puede decir. Vamos a hablar sobre la difícil relación, la difícil o compleja relación que tiene la Iglesia Católica con la comunidad gay, fundamentalmente la comunidad gay, aunque podemos hablar de otros temas. Esto desde el punto de vista histórico, político, pero obviamente pues también nos vamos a centrar en la actualidad más inmediata. En estos días de Semana Santa vamos a hablar de este tema. Esperemos a que se estén conectando, a que se conecten al chat los que quieran participar con nosotros. Mi nombre es Carlos Cruz y vamos a arrancar con una canción para abrir este programa y regresamos en unos minutos para comenzar con el tema. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia o me hubiera hecho de piedra o con pelos en la lengua o sin hoyo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Y pues bueno, ya regresamos más bien para iniciar este capítulo de Sociedad Diversa. Mi nombre es Carlos, como les decía. Saludamos a Alejandro, que está conectado en el chat, que ya se conectó con nosotros. Muy buenas noches, Alejandro, bienvenido. Y pues vamos a comenzar ahora sí con el tema. Esta canción es así se llama, Si Diosito, y la canta Liliana Felipe.
tiene que ver pues evidentemente con bueno, más que con la iglesia, con el pensamiento católico y la sexualidad en general, ¿no? Si existe un grupo social o alguna institución, sobre todo en los últimos tiempos, que más ha estado siempre en contra y ha estado pugnando por el no avance de los derechos del colectivo LGBT y de otros. Siempre esa ha sido la Iglesia Católica como institución. Vamos a ver qué diferencias dentro de la Iglesia Católica, pero por lo menos la alta jerarquía católica y muchos de la baja jerarquía también siempre han estado en contra de esto. Esto ha sido una cuestión histórica, pero últimamente pues son de los pocos resquicios institucionales que quedan en contra de del respeto y la tolerancia hacia muchas cosas. Eso no quiere decir que en otras instituciones no exista, pero bueno, no son tan aventados como la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, también damos la bienvenida a Gerardo Farfán, que ya está conectado también con nosotros. Muy buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? Aquí, bueno, él, Alejandro y los que se quieran conectar, les invitamos igual a que platican sus experiencias, sus opiniones, lo que quieran. Aquí estamos en el chat y les comento, bueno, estábamos comentando sobre precisamente el tema de hoy por estos días que se vienen, que estamos de vacaciones, pero que pues son días que en donde ahora sí que el catolicismo y la religión está como en todos lados. También Navidad, pero Navidad es como, ahí es más consumismo y más invierno y regalitos y pedas y todo eso, ¿no? Entonces ahorita pues bueno, un poco el tema, y obviamente es un tema es un tema que siempre ha estado presente en la Iglesia Católica en cuestión de la homosexualidad y lo que dice. ¿Cómo empieza este rechazo hacia la homosexualidad? Pues empieza en realidad porque dentro de la doctrina católica y dentro de estas religiones judio-cristianas hay un rechazo general hacia la sexualidad y hacia el ejercicio de la sexualidad humana que no esté destinada para la procreación. Lo que esté destinado para la procreación y en un matrimonio monógamo muy bonito, pues bien, vale, es lo único que vale. Todo lo demás no, y evidentemente si algo no está destinado a la procreación es las relaciones lésbicas o gays, entonces siempre está metida dentro de este cajón. Pero esto existe, bueno, decir, y en estos días creo que todos nos acordamos un poco más de esa historia, que al final Jesucristo pues es judío, o sea, la religión cristiana deviene del judaísmo. Ahí cuando Jesús pues predica y hace todo lo que hace, hay una parte de gente que cree en él y que cree que él es el Salvador. Hay otra gente que no, la gente que no le cree sigue siendo judía hasta la fecha, y la gente que le creyó pues se convirtió en cristiana. Pero al final la doctrina, o sea, toda esta religión cristiana pues viene del judaísmo, y después el islam como religión también es una continuidad o una derivación de estas religiones del libro, estas religiones judio-cristianas que se llaman. Entonces muchos atribuyen a lo mejor un poco el rechazo hacia esta sexualidad y hacia estas cuestiones LGBT, bueno, que en ese entonces no existía esa palabra, pero lo atribuyen desde la propia comunidad judía, o sea, desde la propia religión judía, desde el Antiguo Testamento, en donde hay pues ciertos pasajes y ciertas cosas en donde se condena a los hombres que se acuestan con hombres. A las mujeres que se acuestan con mujeres, o sea, lo que hoy conocemos como lesbiana, esas ni siquiera se mencionan. Lo hemos visto también en otros episodios en donde en algunas culturas se puede tolerar más o menos la homosexualidad. Para las mujeres es así, ni las pelan, ¿no? Igual en el Antiguo Testamento. Entonces algunos creen que viene como desde ahí,
Pero hay cierto, también hay gente pues gente que estudia la iglesia, que estudia la Biblia, que estudia el cristianismo, que muchos están de acuerdo en que fue a partir de la Edad Media cuando empieza a cristianizarse Europa, cuando cae el Imperio Romano y la iglesia empieza a adquirir ese poder que dejan los emperadores romanos y empiezan a cristianizar todos los pueblos, tanto los pueblos latinos como los pueblos bárbaros. Empieza ahí una intolerancia, empiezan los dogmas de fe, y esta intolerancia va desde hacia los paganos, que eran las religiones antiguas que había, hasta, bueno, después cuando surge el Islam, pues la intolerancia también al Islam, la intolerancia a los judíos, es cuando empieza el antisemitismo también en Europa, es cuando empiezan las cacerías de brujas. Como habíamos hablado anteriormente, las mujeres en algunas sociedades tenían un papel chamánico y un papel como de médicas, brujas, bueno, no brujas, de médicas, de herbolarias. Entonces pues también empieza como esta cacería de brujas, y de entre todo eso empieza ahí la intolerancia también a la sexualidad en su conjunto, la sexualidad que no sea para procrear, y pues de entre esto pues viene la homosexualidad. Eso pues se da por ahí del 1100, bueno, del 600, 500 al 1100, 1200, en los principios de la Edad Media, y ahí es cuando empiezan a surgir algunos teólogos o gente que pues de la iglesia que empieza a hacer postulados, y es cuando sale un personaje que se llama San Agustín. Y este señor San Agustín es el que escribe que efectivamente la religión, la sexualidad pues es únicamente en función de la procreación, que todo lo que esté en contra de eso, o más bien lo que vaya más allá de eso, pues está mal, ¿no? Cuando ya en el siglo XV, XIV está la Inquisición y ya se empieza a formar, también la Inquisición va en contra de los homosexuales. Aquí, y esto como que retomo que fue a partir de la Edad Media y de estos tiempos, porque en realidad, y lo vamos a ver más adelante, hay gente de la propia iglesia y hay gente también afuera de la iglesia que dice que en realidad en la Biblia y bueno, el Antiguo, Nuevo Testamento, todo esto no dice nunca claramente de que la gente gay o homosexual sean pecadores. Durante la Edad Media, con la Inquisición, se empieza a adoptar el término de sodomía, y que todos los gays pues eran los sodomitas y hacían el pecado nefando o el pecado malo o el pecado indecible, que bueno, pecado nefando significa así como pecado indecible, pero en realidad hay gente que también dice que inclusive en la Biblia, bueno, gente que no dice, o sea, inclusive en la Biblia, cuando se relata la historia de Sodoma y Gomorra, en ningún momento se dice que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron la homosexualidad o el lesbianismo, ni nada. De hecho, no se dice de una manera concreta cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra y por qué Dios los terminó destruyendo a esas ciudades. A partir de que no se dice, bueno, pues cada quien interpreta lo que quiere, y lo que empezaron a interpretar en la Edad Media y lo que empezaron a interpretar a partir de Santo Tomás y de otros igual obispos, papas, que empezaron ahí a justificar un poco la homofobia, pues es que había sido porque el pecado era la homosexualidad, ¿no? Hay otros que dicen que no, que el pecado era bueno, que en realidad sí querían abusar sexualmente de la gente que iba a visitar, pero el pecado no era el sexo de la gente, sino el sometimiento sexual. Otros dicen que el pecado era la falta de hospitalidad, otros dicen que el pecado era en sí misma la vida citadina respecto a la vida de los nómadas judíos. Hay miles de interpretaciones, pero bueno, lo que sí está claro es que pues nadie dice fue por acostarse hombres con hombres que Dios los destruyó porque Dios los odia, ¿no? De cualquier manera, esta palabra pues se fue haciendo muy popular y ya la homosexualidad pues empezó a ser condenada y condenada y condenada y condenada. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque la religión cristiana fue la que conquistó Europa. Bueno, fue la religión después oficial de prácticamente toda Europa, y la autoridad en la Edad Media era de la iglesia. Es decir, no había reinos fuertes, no había imperios fuertes, la autoridad la tenía el Papa, la tenía la iglesia. Y al final los europeos conquistaron el resto del mundo.